Hola, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, ya quizá varios nombres reconocí del día jueves. Así que vamos a ver si que de tratar de no hacer esto una charla tan larga y que no sea tan tediosa. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Iglesias, de profesión ingeniero civil industrial. Trabajo como ayudante en el CGNA en la Araucanía, en Temuco más específico, y tengo, así como resumen, un poco más de 7 años de experiencia en el área de alimentos, pasando por todas las partes como área primaria, secundaria y un poco más allá de alimentos terciarios. Entonces ya creo que tengo experiencia y conocimiento a lo largo de todas las líneas productivas. Ahí sí. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, hoy hablaremos de tres grandes temas. Uno que son cuáles son los deterioros de los alimentos. Otro que es la información técnica de algunos deshidratados. Aquí se me pasó. Alguna con respecto a las bebidas. Tres, y la rotulación, que ese se divide en tres subpuntos que son la información nutricional, descriptores nutricionales y unos mensajes saludables con respecto a esta información. Como deterioro en los alimentos, existen 6 grandes grupos de deterioro del alimento. Están enfocados uno en el área que está designado por alimentos propiamente tal, otro por acidez, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad. Estos 6 factores hacen de que los productos, dependiendo en ciertas condiciones de cada uno, que después lo vamos a ir viendo, hacen que el producto como normalmente se dice, se eche a perder o con un poco palabras más científicas, se deteriora el alimento. ¿De qué forma podemos ver el deterioro del alimento? Uno, puede ser el clásico de que uno parte una fruta y va a una pieza y a la otra y vuelve y la fruta ya se puso media café. Ya, ese color pardo significa de que hubo un proceso de oxidación. ¿Y qué es el proceso de oxidación? Es cuando, en este caso, ¿cómo lo podemos determinar? Es que la fruta, en este caso, aquí acá, que la fruta se pone de ese color pardo en comparación cuando está recién cortada. ¿Quién provoca esto? Esto lo provoca uno de los factores, está involucrado el tiempo, el otro está involucrado el aire, que el aire contiene en proporciones oxígeno y el oxígeno hace que oxide esto. El otro proceso, por ejemplo, clásico, es que no sé si usted, a ver, le ha pasado, pero si ustedes dejan una leche envasada, que la abren y la dejan por mucho tiempo en el refrigerador y después cuando se acuerdan, dicen, oh, yo tenía una leche hace tiempo, la voy a ir a probar, y la sirven y sale como un coágulo, así como un tipo quesillo, ya, ese producto también se deterioró. ¿Y por qué? Uno, ahí existen varios problemas o varios factores que intervienen. Uno es la acidez, el tiempo y las concentraciones de oxígeno que están ingresando en el producto. Uno de los factores clásicos, o sea, definiendo los 6 factores que se habían mencionado, que el primero era alimento o nutriente, tenemos que la definición es que promueven el desarrollo de microorganismos, alimentos ricos en proteínas, tales como carne, leche, huevos, marinos, que son los más susceptibles. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que al tener una alta concentración de proteína y ciertos contenidos de humedad, todo eso favorece el crecimiento microbiano. Entonces, ¿qué es lo que hace ese descontrol de crecimiento de microorganismos? Hace de que el cuerpo genere un desbalance y a uno le caiga mal al estómago y generen estos problemas intestinales, gastroenteritis, por ejemplo, personas se intoxican o vómito, un sinfín de cosas que significa el comer un alimento que esté malo. Entonces, por eso la leche es súper susceptible a estos procesos. Y por eso, si uno ve en los envases qué es lo que tiene la leche por lo general dice, bueno, la leche en caja dicen UHT. De esta empresa grande, por lo general dice UHT, y eso es una pasteurización a altas temperaturas que la gracia es que trata de perder los menos nutrientes posible. Y así alarga la vida útil mucho, mucho tiempo. El otro factor es la acidez. Entonces, dice que en un rango de pH entre 4.6 y 7.5 se pueden desarrollar patógenos transmitidos por alimentos. Los alimentos ácidos deben tener un pH igual o menor a 4.5. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo un pH exageradamente
o sea, que está fuera del rango de control del que yo tengo que establecer, mi producto lo más probable es que tenga un ambiente propicio para el crecimiento o desarrollo de microorganismos. Caso contrario, que si yo estoy bajo los parámetros de mi parámetro de control, en este caso 4,5 de pH, yo estoy teniendo las condiciones para que el crecimiento de microorganismos no crezca tanto. Pero también, como nosotros, este es un proceso solo de control, y nosotros los mantenemos como a raya, como se dice normalmente, la gracia de esto es que si yo lo tengo a control y después mi pH por alguna razón sube o se descontrola y sube, los microorganismos van a empezar a crecer. Ahora, si yo vuelvo a bajar los microorganismos se inactivan y así están en ese crecimiento como de crecimiento y se estancan. Crece y se estancan o se inactivan, dependiendo de los tipos de pH. Pero para poder matarlo, dependiendo del tipo de organismo, uno tiene que hacer tratamientos térmicos o con tratamientos con algún químico. El otro factor es el tiempo. Los alimentos deben evitar estar en zonas de peligro por 2 o 4 horas y sea por enfriamiento o calentamiento. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo volvemos de nuevo a la leche es como el característico de estos alimentos. Si nosotros volvemos a la leche y tenemos de que una leche la dejamos a temperatura ambiente por 2 días, abrimos un envase y lo dejamos a temperatura ambiente por 2 días, la leche no le va a pasar, o sea, se va a poner ácida o así como agria. Y lo más probable es que, bueno, dependiendo de los tipos de concentrados que tengan de microorganismos, se pueda transformar como en unos tipos coágulos. En lo cual, si ustedes lo prueban, le va a generar una indigestión terrible. Ahora, si esa misma leche yo la tengo por 2 horas, pero en ambiente frío, en este caso un refrigerador a 4 grados Celsius, el crecimiento microbiano, también va a haber un crecimiento microbiano. La única diferencia que yo estoy cambiando ahí va a ser la temperatura. Entonces, si yo lo tengo por 2 horas afuera a temperatura ambiente y 2 horas en un refrigerador a 4 grados Celsius, ¿van a crecer los microorganismos? Sí. Ahora, ¿en cuál crece más? Va a crecer más en el que yo tenga la temperatura más alta. Entonces, los tiempos, aquí, las variables o los factores tiempo y temperatura están súper ligados. Por eso nosotros tenemos que mantener siempre los productos con el menor, tratar de exponer el producto lo menor posible con respecto a la duración de que se esté trabajando a altas temperaturas o bajas temperaturas para evitar el crecimiento de microorganismos. El factor de la temperatura, que dice que los patógenos transmitidos por alimentos crecen mejor en temperaturas que fluctúan entre los 5 y los 57 grados Celsius y prosperan entre los 21 y los 40 grados Celsius. Ahora, si yo estoy trabajando bajo esas temperaturas, también van a crecer los microorganismos, pero a una escala muy reducida. Entonces, como van a crecer a una escala muy reducida, los productos tienden a durar un poco más. Por eso aquí uno hace la comparación de la leche en contenido a 25 grados Celsius y a 2 grados Celsius por 2 horas. Entonces mantenemos la variable o el factor tiempo constante y cambiamos las temperaturas. A los 25 grados Celsius, temperatura ambiente, eso va a crecer, la leche se va a poner agria muy rápido. Pero si lo tengo a 4 grados Celsius, la leche también se va a descomponer, pero en menor tiempo. De hecho, si usted tiene una leche abierta en refrigerador, debería durar a lo menos o sea, hasta 4 días. Después de eso ya empieza como a tener problemas. También está puesta la condición de que justo hay leches que dicen, oye, pero yo le he tenido una semana y media y no ha pasado nada. También ahí entran los factores de que justo esa leche no tenía una carga microbiana o el ambiente en el refrigerador es el ideal para que no crezca o no favorezca el crecimiento de microorganismos. El factor humedad aquí indica de que la mayoría de los patógenos requieren de oxígeno para crecer, que son aerobios, y algunos como el botulismo que son anaeróbicos. ¿Cuál es el problema de esto? De que en contacto con el oxígeno, los microorganismos hacen de que, ¿cómo que? Usted le entregan oxígeno a un microorganismo y el microorganismo lo que va a hacer crecer, 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 crecer.
Entonces, si nosotros tenemos un producto que crezca, o sea, un microorganismo que están creciendo constantemente, el alimento se va a deteriorar muy rápido. Entonces, eso es una relación que ustedes deben mantener, que es directamente proporcional. Significa de que si mi crecimiento o mi carga de microorganismos en el producto es alta, significa de que muy rápido se va a echar a perder. O lo pueden ver de la otra forma, de que si yo tengo una carga de microorganismos muy alta en mi producto, la duración va a ser muy poca. Depende de cómo lo quieran ver, si son más positivos o no. Eso y lo otro con respecto a las humedad. El agua es esencial para el crecimiento de patógenos, los cuales crecen mejor en alimentos con actividad de agua entre 0,95 y 1. La actividad de agua es un indicador en el cual eh, demuestra o, claro, o va, valga la redundancia, indicando en lo cual es la cantidad de agua ligada a las moléculas. Mientras más grande, este es un valor que va entre 0 y 1. Mientras más grande sea esa actividad de agua, indica de que favorece el crecimiento de microorganismos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un alimento seco? Muy seco significa que mi actividad de agua va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque los alimentos secos se caracterizan por tener una humedad, dependiendo, si son harinas, por ejemplo, hasta un 10%, si son productos liofilizados, hasta un 5%. Entonces, cuando yo tengo niveles de concentración a ese punto, hace de que sea muy difícil el crecimiento de microorganismos. Ahora, cuando yo estoy trabajando con productos líquidos, mi actividad de agua siempre va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque tengo un producto fluido que el agua abunda. Entonces, en esos productos son los que se tienen que tener cuidado para poder trabajar en el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, bebidas vegetales. Si nosotros tenemos bebidas vegetales, hay que tratarlas súper bien y tener un área muy estéril. De lo contrario, el producto va a durar sin ningún preservante y siendo súper naturales, no va a durar más allá de 2 días. ¿Por qué? Porque el desarrollo de microorganismos hace de que todo empiece a aumentar. Y más encima, si tenemos la condición de que tenemos todo el agua disponible para que puedan crecer, todo el oxígeno que ellos necesiten y las temperaturas propicias para esto, eh, el microorganismo crece sin ningún control. Y ahí tenemos productos fermentados, productos ácidos, productos que pierden sabor, color, aroma. Y hay un sinfín de cosas que ustedes pueden ir viendo, que van notando cuando van elaborando sus productos y van viendo la vida útil de ellos. Para todo esto existe un documento en el cual tiene que ser su Biblia. En el cual, ¿qué significa esto? De que aquí hay un documento que se llama Reglamento Sanitario de los Alimentos, en el cual indica qué es lo que se define por ejemplo, qué se define, uy, qué se define por aditivos, qué se define por ejemplo, qué es un vinagre, qué es una leche, qué es un concentrado de X cosa. Todo lo que está aquí es lo que se debe hacer y es lo que está regulado por la ley. Ahora, hay esas preguntas que dicen, ¿qué producto debo hacer o en qué nivel lo debo incluir si es que no está en el reglamento sanitario de los alimentos? Ahí hay que enfocarse siempre en la parte más negativa. Entonces, es decir, bueno, después lo vamos a ir viendo un poco más adelante con cómo vayamos avanzando en los reglamentos sanitarios. Por ejemplo, el Reglamento Sanitario del Alimento indica de que los aditivos, que están en el artículo número 30, toda esta forma, el Reglamento Sanitario es un documento de acceso libre. Ustedes lo pueden buscar en Google y de hecho es el primer enlace que les sale el Reglamento Sanitario. Siempre trabajan con el actualizado. Aditivos que son utilizados y dependiendo del tipo de producto es que se están utilizando o no. Por ejemplo, uno de los principales son los reguladores de pH. ¿Por qué? O reguladores de acidez. ¿Por qué? Si se acordaban en las diapositivas anteriores, hablamos de que el grado de acidez era vamos un poquito más atrás, aquí, el grado de acidez era era un factor que podía deteriorar los alimentos. Entonces, si un pH es menor a 4,5, idealmente el ambiente no es propicio para que crezcan ciertas microorganismos. Entonces, para esos reguladores de pH existen, bueno, por ejemplo, está el ácido acético, que es el típico vinagre, el ácido cítrico y el tartárico.
Esto, por ejemplo, y bueno, todo esto basado en las buenas prácticas de manufactura, o bueno, como salen las siglas aquí, son buenas prácticas de fabricación. ¿Qué significa las buenas prácticas? Vamos a retomar un poquito más atrás. ¿Qué significa las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura es, volviéndolo así como llevándolo como a un tangible, es hacer un producto o fabricar un producto de tal forma de que su ser más querido, cuando lo coma, no le cause problemas y que sea inocuo. Que significa de que si yo tomo, alguien me sirve un café, yo voy a pensar de que ese café, la taza estaba limpia, el agua era potable y el café no tenía ningún problema de microorganismos. Entonces yo me voy a tomar un café y el producto va a estar bueno. Entonces, ese es el concepto de buenas prácticas de manufactura. Para todo esto existe un reglamento, existe toda una registro y cosas que van indicando o resguardando el producto de buenas prácticas, que es buena práctica de manufactura. Otros productos que son súper utilizados son los antiaglomerantes y antihumectantes. Estos son por ejemplo, las harinas consumen, o sea, utilizan bastante estos productos. ¿Por qué? Porque hacen de que la harina, no sé si se han visto, pero si de repente la harina absorbe, aunque sea un poquito de humedad, hace que se forman como grumos. Y ese grumo contiene mucha humedad y hace que se consuman más, o sea, que se formen más grumos. Entonces, hace un grumo y después hace una gran pelota. Y esa gran pelota de harina hace que el producto no sea vendible. ¿Por qué? Porque sus parámetros con respecto a inocuidad pueden ser de que no sean los idóneos. Entonces aquí, vuelta más atrás, hay que definirla o separar la palabra calidad de inocuidad. Calidad es todo lo que aprecia todo lo que ve el cliente. Por ejemplo, podemos comparar así muy grotescamente un Lada a un Ferrari. Hay personas, por ejemplo los rusos, encuentran de que el Lada es el mejor auto que se puede haber fabricado en la vida y en este caso Ferrari, los italianos dicen que el mejor auto que se puede haber fabricado en la vida es en este caso el Ferrari. ¿Quién de los dos tiene la verdad? ¿O cuál de los dos productos es de mejor calidad? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la calidad va con respecto a lo que quiere el cliente. Un cliente puede encontrar perfecto un Lada, y muy malo un Ferrari, o viceversa. Entonces, por eso la calidad es distinta. Es, es subjetiva al consumidor o cliente. Y la inocuidad es algo que le hace mal al cuerpo. Entonces, en este caso, un producto uno lo puede encontrar rico o malo, y está bien, eso depende de los mercados que apunten la empresa, pero todos los productos que uno consume, en este caso, por ejemplo, nos vamos al supermercado, todos los productos que están en el supermercado, a nadie le debería hacer mal, salvo que tenga alguna alergia, que eso no corresponde a inocuidad, sino que corresponde a enfermedades de alérgenos. Los otros productos que se utilizan harto, que son bueno, por ejemplo, los antioxidantes. ¿Para qué? Para que el producto, bueno, aquí la palabra lo dice, pero es para que no se oxiden. ¿Qué significa? Que es para generar una barrera en la cual el oxígeno o el aire no penetre sus paredes y hagan que, por ejemplo, una manzana no quede café, o un plátano no quede café, o un limón no se ponga más amargo, o un kiwi. Colorantes, por ejemplo, el clásico de los colorantes, el carmín de cochinilla, que es el con el que hacen todos los yogurt o productos lácteos de color, también están las jaleas, todas esas cosas, de color medio rojizo. Ahora tiene un color en específico que no recuerdo, pero es en los tonos esos rojizos medio rosados. Toda esa gama de colores. También está el rojo remolacha, que en este caso que es el clásico de la betarraga, que es un colorante muy persistente. Las antocianinas, que son características de los colores morados, y bueno, y todos los extractos naturales que son característicos por lo general de fruta y hortalizas, frutas, verduras y hortalizas. Los endulcorantes, los endulcorantes, aquí entran todas estas líneas de azúcares, que toda la gente dice azúcares sintéticas, que son todos estos endulzantes. Por ejemplo, está la sucralosa, el stevia, el aspartamo, el, el, el extracto de los de agave, cañas de azúcar, bueno, un sinfín de cosas que hay de que pueden ir sacando azúcares que no son la típica que uno conoce, la blanca que todos dicen que hace mal.
¿Cuál es la gracia de esto? O la gran indicación que tienen los endulcorantes es que tienen un IDA. ¿Y qué es el IDA? Es una ingesta diaria admisible. Significa de que ustedes deberían consumir el IDA que indica el envase. Por ejemplo, no consumir más allá de entre 0 y 15 miligramos por kilo por peso del consumidor en este caso, de sucralosa. De stevia también y de aspartamo también tienen ciertas concentraciones. ¿Cuál de estos es mejor? Simplemente el cual le guste a ustedes. Aquí son todos exactamente, son todos por procesos industrializados, que son todos inocuos, y hay uno que, la única diferencia que varía entre uno y otro es el sabor. Son todos súper inocuos, todos súper bien para el organismo, pero hay estudios que van favoreciendo más a uno que a otro. Por ejemplo, la stevia, todos dicen que genera un sabor más amargo, otros dicen que la sucralosa es mala. Depende a dónde quieran apuntar, pero son todos productos que endulzan. Uno en mayor escala o menor escala. La gran diferencia entre estos productos, por ejemplo, es que la stevia genera pic de dulzor. Entonces, uno consume mucha stevia y en un principio es súper dulce y después se acabó el dulce. No así la sucralosa. En cambio, la sucralosa tiene, por ejemplo, una liberación un poco más prolongada y se libera paulatinamente. Entonces, si podemos nosotros mezclar stevia y sucralosa, entonces tenemos un pic de dulzor y después ese dulzor lo vamos manteniendo. Y por eso la mezcla en los compuestos, en los alimentos, es sucralosa stevia en la relación 1:1. Significa que por cada gramo de stevia yo tengo 1 gramo de sucralosa, o viceversa. Los otros productos son los emulsionantes. Emulsionantes, bueno, aquí está la lecitina, que por excelencia está la lecitina de soya, que es un producto mucho más estandarizado, pero lamentablemente tiene la carga de ser de soya, entonces ese tiene ese estigma de que la soya es mala y hace mal. ¿Para qué sirven los emulsionantes? Los emulsionantes sirven para hacer, el concepto es emulsión. ¿Qué es una emulsión? Es romper partículas por ejemplo, es partículas de agua de aceite y que se cubran en este caso con el emulsionante para que las partículas se hagan muy pequeñitas y nosotros podamos a simple vista ver de que la mezcla entre agua y aceite sea solo uno. Porque si nosotros mezclamos agua con aceite, lo metemos en una licuadora, uno va a ver que primero se juntaron, pasó 2 segundos y se separaron. Entonces la emulsión, ¿qué es lo que hace? El emulsionante es que esa unión dure mucho más tiempo. Y por ejemplo, ahí entran todos estos concentrados que los que hacen helados así, como los de McDonald's, esos helados así como de maquinita, esos son con emulsionante. También los mismos helados, eh, ¿cómo se llama estos helados de caja amarilla? San Francisco, que es una marca relativamente conocida, que apunta a un mercado bastante elitista, que lo que hace ese helado es que tiene menos concentración de agua y más grasa. Entonces, ¿cómo hace eso? A través de emulsiones. ¿Para qué? Para que cuando el helado esté a muy bajas temperaturas, por ejemplo, a la temperatura de un congelador menos 18 grados Celsius, ustedes lo saquen, pasen un par de minutos y el helado sea súper fácil de sacar con una cuchara o espátula. No así helados que son mucho más económicos, que, por ejemplo, que se consume harto el helado de piña cuando en la época de hacen terremoto y todos estos tragos con eso, es de que si sacan el helado de piña del refrigerador igual a los menos 18 grados Celsius y le ponen la cuchara se va a llegar a doblar y no van a sacar. ¿Por qué? Porque tiene tanta concentración de agua que forma cristal y eso hace que sea muy duro poder sacarlo. Entonces por eso hay que esperar mucho más y después va a salir. Los otros son los clásicos de espesante, que son, bueno, hay harto, hay alginato, carragenina, y todos los tipos de goma. ¿Para qué sirven esto? Es para aumentar la viscosidad del producto. ¿Y para qué quiero aumentar la viscosidad del producto? Por ejemplo, uno, para hacer gelatinas. Con eso yo tengo ¿cómo se llama esto? Muchos espesantes. Y lo otro es para que el producto no pierda estabilidad. ¿Qué significa eso? Que no se me separe así como entre agua y aceite. A esa diferencia. Eso se llama fases. Estabilizadores de humedad y agentes de relleno, por ejemplo, la polidextrosa, el maltitol y el sorbitol, que todas estas cosas son para qué? Son para que controlar la absorción de humedad. Todo producto que son secos, lo que hacen es
que tienden a absorber humedad. Ese concepto se llama higroscopía. Entonces, ¿qué es lo que hace? El producto que está seco intenta absorber humedad del alimento, perdón, del ambiente, para poder mantener una temperatura, o sea, perdón, un nivel de humedad estable, o sea, claro, estable, para que estos después lo puedan, eso, para que puedan conseguir una humedad estable. Esa humedad estable que se equipara con la del ambiente, es propicio para que los microorganismos puedan crecer. Entonces, si yo le pongo, en este caso, la adición o una polidextrosa, un sorbitol, un mastitol, un sinfín de otros productos, yo voy a retardar ese proceso o le voy a generar como un impedimento que se va a demorar un poco más en poder mantener esta humedad, o sea, absorber esta humedad. ¿Sirve? Claro que sirven. De hecho, casi todos los productos secos así en polvo que ustedes ven, por lo general tienen algunos de estos tres que son como los más conocidos. Preservantes químicos. Y aquí la palabra químicos todo ahora está súper de moda y súper mal calificada. Cuando es químico todos dicen que es mal y todo, pero yo digo que no es así. Pero bueno, aquí tenemos todos los preservantes químicos, el sorbato, el benzoato, el dióxido de azufre, todas estas cosas lo que hacen es que exacerban exacerban el sabor del producto porque son sales, y dos, hacen de que la vida útil del producto aumente. ¿Son malos? Yo, en lo personal, yo encuentro que no son malos los productos. ¿Por qué no son malos? Porque si se mantienen en concentraciones que son relativamente, o sea, que están indicadas por el producto, en este caso 2 gramos por kilogramo de producto, hace de que el producto sea, o sea, esté bien, esté dentro de acorde que supuestamente, porque aquí todos los productos que se venden, en este caso, que están en este famosito libro, en este reglamento sanitario, son todos inocuos para, para el consumidor. Entonces, estos productos no es que hagan mal. Ahora, si uno hace uso y abuso de estos productos, de estos preservantes químicos, claro, ahí haría mal porque estaríamos ya trabajando fuera del rango de aceptable que dice el proveedor. Los otros son acentuantes del sabor, que también como funcionan como los preservantes. Aquí son distintos tipos también son distintos tipos de sales, que son los glutamatos y los cloruros, en este caso los cloruros de algo. Toda la sal cumple una doble función, que exacerban el sabor y también hacen de preservante. Hay un capítulo que está en el título número 23, que son de la especie condimento y salsa. En el párrafo 3 dice de que habla de los vinagres, y los vinagres hablan de la designación bueno, ¿qué es un vinagre? Primero, dice que la designación de vinagre o vinagre de vino corresponde al producto de la fermentación acética del vino. Los vinagres obtenidos por fermentación de otras bebidas o líquidos alcohólicos deberán llevar en la rotulación sus envases la declaración de vinagre seguido del nombre de materia prima o origen. Por eso existe el vinagre de manzana. Entonces, por eso ahí cumple la declaración de que vinagre de. ¿Esto de dónde? Esto está súper, o sea, es súper, no es solo con el vinagre. Por ejemplo, estuvo de moda una pelea bastante, ¿cómo llaman? Así como de marketing con respecto a las leches. Llegó la industria, estaban todas estas leches de vaca en todas sus versiones, todos los grandes de la industria, y después llegan otros, los más chiquititos, con leches, que también le decían leches, pero de frutos secos, en este caso de almendras, nueces, eh, ¿qué más hay? De avellana, y un sinfín de cosas. Después entran de los granos, que son la avena, soya y todas esas cosas. Entonces llegaron diciendo que eran eh, leches de avena, leches de nueces. Entonces, lo que pasa, ahí llegaron los grandes de la industria de las lecheras diciendo de que su producto no es leche, porque como dice el reglamento sanitario, aquí hay un párrafo también que dice muy parecido a esto, que la leche es solo en este caso, es solo de los productos de animales eh, que dan, oh, de solo animal, de leche del animal. Se me perdió la flechita. Aquí está. Solo de leche de animal. Ahora, leche materna de animal. Entonces, ¿qué dijeron? Entonces, si no entra en la categoría, porque es imposible que ustedes le expriman la ubre a una almendra. Entonces, claro, entonces eso lo hacían, se burlaban de la industria de estas bebidas vegetales, y entonces dijeron, ok, entonces estas no son leches, y ahora entran a la industria
Le vamos a cambiar el nombre de leche, pero le vamos a poner ahora bebidas. Entonces ahora son bebidas de algo. Y por eso ahora son todos los productos que ustedes encuentran de bebidas vegetales dicen bebidas de algo. Ahora, con respecto al vinagre, el vinagre, para que sea vinagre, tiene que tener ciertas características. De lo contrario, no entra en la categoría vinagre. Uno, líquido de color, olor y sabor propios de la naturaleza. Por ejemplo, usted no puede encontrar un vinagre de vino de color blanco o de color azul. No, ¿por qué? Porque el vino tiene un color característico. O si igual hay vinagre de vino blanco, pero color azul, no hay azul. O verde tampoco. Bueno, también eso no pueden presentar hongo, ni levadura, ni otras alteraciones. Su contenido de alcohol no debe superar o sobrepasar el 1% en su volumen. Significa que el vinagre más fuerte que ustedes encuentren en el mercado es de 1 grado alcohólico. Su acidez expresada en ácido acético debe ser como mínimo de un 5%, que eso se hace en el laboratorio a través de un proceso de titulación simple. Y deberá contener como mínimo 10 gramos por litro de extracto seco, una acidez fija expresada en tartrán, siempre se me confunde eso, ácido de potasio de 5 gramos por litro y cenizas totales de 1 gramo por litro. Entonces, todos estos análisis se hacen en el laboratorio y debe cumplir en esos parámetros. Si está fuera de esos parámetros, por ejemplo, si tiene, aquí dice, debe contener como mínimo 10 gramos por litro de extracto seco, si no tiene eso, si no tiene ese mínimo, el producto no entra en la categoría de vinagres. Y da lo mismo, aquí puede ser vinagres en este caso no puede ser los vinagres de manzana o los de vino. Si conocen otro tipo de vinagre o fabrican otro tipo de vinagre, también entra en esta parte del artículo. Siguiendo con los vinagres, tenemos de que los vinagres que no procedan del vino, que en este caso son alcohol, azúcar, hidromiel, un sinfín de otras cosas, corresponderán a la composición normal de sus materias de origen y su acidez total expresada como ácido acético y no será inferior al 4%. ¿Por qué habla de esto? Porque hay vinagre que se hacen a partir de otros tipos de fermentaciones de azúcares. Hay uno que es el proceso cuando se hace hidromiel, hay un descarte y ese descarte tiene una fermentación descontrolada y eso se hace un vinagre. El problema de ese vinagre es que alcanza un grado alcohólico, algo así como 27 grados, entonces se tiene que diluir y por lo general a las personas, la industria no le interesa vender eso porque el valor es muy bajo, entonces lo descartan o lo usan como madre para seguir fermentaciones. Bueno, si seguimos avanzando con respecto a los vinagres, dicen que los vinagres en general no deben contener sustancias extrañas a su materia prima de origen, ni se aceptará que sean adicionados de ácidos minerales ni orgánicos, incluso ácido acético. Entonces, por ejemplo, los vinagres que venden en el supermercado, así como de Traverso, en su composición son vinagres, pero también tienen adiciones de otro lado. Y esas adiciones están justo en el límite para poder eh, entrar en la categoría de vinagre. ¿Y por qué hacen esto? Porque así reducen costos. Artículo número 444. No se permitirá la elaboración, distribución o expendio bajo el nombre de vinagre de productos a base de ácido acético o láctico que no convenga en la fermentación acética natural de los productos de origen. Y aquí es este artículo es lo que le acabo de mencionar, de que los vinagres que se venden en el supermercado, por ejemplo, la marca Traverso, todos dicen de que es un vinagre falso, de que no tiene, siempre todo esto estigma que tienen los productos de supermercado, pero en la categoría, en estricto rigor, sigue siendo vinagre. ¿Por qué? Porque cumple con las normativas que son, en este caso, con respecto a todos estos artículos que hemos estado hablando. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Yo digo que es bueno, ¿por qué? Porque están al alero de la ley, así que no hay por cómo reclamar de que no son vinagres. Otros dicen, y también hay varias cosas, por ejemplo, hay personas que no les gustan los vinagres que sean con 1 grado, 1% o 1 grado alcohólico. Hay otros que le gustan vinagres que son tan fuertes que cuando los toman o lo echan así como en su ensalada o preparaciones, les dejan los labios blancos. Entonces, ese tipo de vinagre no entra en el concepto de vinagre. ¿Por qué? Porque industrialmente o pues, según el reglamento sanitario debería poseer solo 1 grado alcohólico. Con respecto al título 12, aquí tenemos pescados. Los pescados, aquí dice, pescado fresco es aquel recientemente capturado y que no ha sido sometido a ningún proceso después de su
extracción, a excepción del eviscerado, que es cuando le sacan todas las tripas. Desde el momento de la extracción se deberán adoptar las medidas necesarias para reducir la temperatura de los productos a través de mecanismos adecuados que no contaminen el recurso extraído. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en ningún lado este artículo, como dicen, amarran al que está al pescador. ¿Por qué no? Porque aquí dice que tiene que, uno, que sigue siendo pescado fresco cuando pescan, pasa de pez a pescado, y le sacan las vísceras y lo tienen que mantener frío. ¿Cómo lo mantienen frío? Ahí da exactamente lo mismo, solo hay que mantenerlo a ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que el producto conservado sea no superior a 5 grados Celsius y que el producto no lo afecte. Por ejemplo, yo no le podría agregar, por ejemplo, amoníaco directo porque haría de que el producto se echara a perder, pero lo mantendría muy frío, claro, pero no podría hacerle ese sistema de conversión. Por eso, por lo general, le ponen agua con sal y hielo y ahí tienen un poco más que dura un poco más el proceso de conservación. También el otro concepto es que salen a pescar muy temprano, entonces simplemente lo tienen que llevar con el agua que está a muy baja temperatura. Otro, el pescado fresco enfriado es aquel que después de su extracción ha sido esviscerado y enfriado a una temperatura entre 0 y 3 grados Celsius, con el objeto de preservarlo durante su distribución. ¿Por qué? Si nosotros nos volvemos a una de las primeras diapositivas, aquí tenemos toda la parte de proteínas o alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un producto alto en proteína, como es un pescado, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un alimento alto en proteína, con una humedad y una temperatura relativamente idónea para todo este crecimiento de actividad microbiana o de microorganismos prolifere, pero de manera muy rápida. Entonces si yo no tengo estas variables a control, lo más probable es que el pescado llegue, o los mariscos, en este caso estamos hablando de pescado, los pescados lleguen descompuestos, tengan un mal olor, un mal sabor, o puedan generar, y si bien no tiene un mal olor o sabor, pero sí pueden generar problemas intestinales cuando se consumen. Por eso también, cuando hacen productos con estas cosas como ceviche y lo venden a temperatura, por ejemplo, lo venden en la feria y de repente están a temperaturas que no son las idóneas, que no son en los 5 grados Celsius, y casi le llega todo el sol y las personas lo comen y después se enferman de la guata. Claro, eso es lógico. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo las mismas variables. Tenemos el ambiente de alimento, oxígeno, tiempo y temperatura. Y también el pH que está cambiando. Entonces, al final, todas las variables hacen de que el producto se deteriore muy rápido y le genere una indigestión, pero terrible. Y bueno, ahora si el producto no tiene otros parámetros que vamos a ir un poco más adelante, otros criterios, puede generar enfermedades un poco más complicadas que solo un dolor de guata. En el artículo siguiente tenemos que el 3.15, pescado congelado es aquel que recientemente capturado es procesado y sometido a una temperatura de menos 18 como máxima, medida en su centro térmico. ¿Qué es lo que significa esto? De que el pescado congelado es un pescado que se capturó, se le sacó el esviscerado, o sea, las tripas, y fue sometido, y lo metieron de inmediato a un sistema de congelación. ¿Qué sistema de congelación? Ninguno. Solo dice que tiene que estar un sistema congelado a menos 18 como máximo y que en su centro térmico, cuando le hacen unas ¿qué significa esto? De que cuando hacen una punción en el pez, en este caso un pescado con un termómetro de punción que es como un tipo clavo, hacen la punción y en el centro debería estar a menos 18. ¿Por qué en el centro? Porque el proceso físico de congelación comienza de su capa exterior hacia su interior. Por eso, entonces cuando ya en el interior está 18, significa que todo el pescado a lo menos está a menos 18 grados Celsius, o la temperatura que indique el termómetro. En el artículo 3.24, los pescados frescos, los pescados frescos enfriados y congelados no deberán contener más de hay una siguiente de compuestos en los cuales se deben analizar. Si están sobre estos compuestos, que son A, B, C, que están sobre esta normativa o este indicador, significa que el pescado hay que descartarlo o en este caso hacer algún tratamiento. ¿Qué tratamiento? Por lo general hacen procesos de enlatado.
el proceso de enlatado es aparte lo someten a un proceso que lo, lo hacen estéril y un proceso térmico grandote. Entonces, si usted tiene la opción de comer un atún fresco versus un atún enlatado, el sabor es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque le es sometido a una temperatura tan alta el enlatado para que pueda durar casi por siempre que los sabores cambien. Porque hay muchas cosas termolábiles, o que termolábil significa de que con temperatura mueren o se descomponen, que influyen en el sabor. Por otro lado. Ahora, bebidas sin alcohol o analcohólicas, jugos de fruta y hortalizas y aguas envasadas. Tenemos que en el artículo 478 tenemos que son bebidas sin alcohol o analcohólicas aquellas elaboradas a base de agua potable, carbonatada o no, significa esto con gas, y adicionadas de una o más de las siguientes sustancias: azúcares, jugo y otras cosas más. El valor no puede contener más de un 0,5 grados alcohólicos, y con excepción de jarabes que pueden contener hasta 2,5 de grado alcohólico. Aquí hay una descripción que vamos a ir viendo un poco más adelante. Por ejemplo, que aquí dice que son bebidas analcohólicas, y analcohólica significa sin alcohol, pero aquí ya indica que que puede tener como máximo un 0,5% de alcohol. Significa que, si nos vamos así como en estricto rigor, ya tiene un poquito de alcohol, pero para la normativa un 0,5 grado alcohólico, 0,5%, indica que el alcohol no se va a contabilizar. Por eso hay productos que ustedes cuando encuentran en el mercado que dicen que son libres de calorías, y después van a la etiqueta nutricional y dice que tienen 5 calorías. Entonces, en realidad no es que sean libres de calorías. La normativa les permite de que pueden poner esa frase diciendo que son libres de calorías, aún considerando que tienen como máximo 5 calorías por porción. El artículo 479, el siguiente, dice que bebida refrescante de fruta es aquella bebida analcohólica a la cual se le ha adicionado jugo de fruta o su extracto y cuyo contenido de sólidos solubles precedentes de fruta igual a mayor al 10% con respecto a masa de los sólidos solubles de la fruta madura que se declara. Entonces, ¿qué tenemos? De que nosotros podemos declarar un jugo, en este caso que son estas bebidas refrescantes de fruta, que podemos declarar un jugo siempre y cuando tenga a lo menos un 10% del producto. Entonces, por eso ustedes cuando ven en el mercado estos jugos Watts y todas esas cosas que dicen que son, lo declaran como jugo 100%. En el otro concepto dice que la bebida de fantasía es aquella bebida analcohólica que no contiene jugos de fruta o sus extractos, o que ha sido adicionada de estos en cantidades de su contenido de sólido soluble menor al 10%. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las bebidas de fantasía son como la Coca-Cola, la Pepsi, Pab, Bills y todas estas cosas que salen. Son bebidas de fantasía. ¿Por qué? Porque estas son, como dicen en la industria del alimento, estos son hijos de la ciencia. Significa que se mezclaron muchos químicos, muchos productos químicos o estos tipos de cosas sintéticas en las cuales simulan algo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el de PAP simula el sabor a papaya, el de Kem simula el sabor a piña, y así se va viendo, y por eso entra en ese concepto de bebidas de fantasía. Son, pero no son. Tienen sabor a piña, pero no es una cosa de piña. El artículo 481, las bebidas analcohólicas que contengan cafeína o quinina no deberán exceder la cantidad de una cantidad de cafeína, ni tampoco de 130 gramos de quinina. Entonces ahí también hay que tener esas relaciones. Por ejemplo, Red Bull y todas esas cosas entran en bebidas analcohólicas de fantasía. Para los pescados, mariscos crudos y congelados, para poder venderlos, requieren de tener eh, ¿cómo llamarlo? Un documento en el cual indica o corrobore que tienen ciertos parámetros, tiene que estar exento de eso o que está dentro de los parámetros. Por ejemplo, que tiene que estar, en este caso, pescado, que pide recuento aerobios mesófilos, que se denomina RAM por sus siglas. Tiene que estar en los parámetros aquí sale, usted lo van a ir viendo en el reglamento, pero es entre la M chica y la M grande. La M chica es mi mínimo y mi M grande es mi máximo.
Entonces yo tengo que estar en el recuento, cuando hago el análisis, tengo que estar entre 5 por 10 elevado a 5 como mínimo, o máximo 10 elevado a 6. Más que eso no debo tener, no puedo tener más que eso. Ahí yo me tengo que ir moviendo. Lo mismo con lo que pasa con el Escherichia coli, que tengo que estar entre 10 elevado a 2 o 5 por 10 elevado a 2. Más que eso, no. Y así se va trabajando. Cada uno, dependiendo de qué tipo de producto se tenga, se tiene que ir viendo. Por ejemplo, en este caso, pescados, mariscos crudos y congelados, debes mantener estos límites que están acá, entre la M chica y la M grande. Ahora, con respecto a pescados, mariscos precocidos o cocidos congelados, aquí se agregan un poco más de parámetros, y yo esto lo tengo que tener también en estos en nuestros límites. Ahora, hay productos que no son numéricos, sino que son hay o no hay nomás. En estos hay o no hay, por ejemplo, en salmonela, tiene que ser, aquí, salmonela, hay o no hay, significa de que si marca un poco, significa que sí hay. Y estos son binarios, es o no es, blanco o negro, uno o cero. A eso es lo que se refiere en este nivel. Aquí no, aquí te pueden decir, no, es que tiene un poquitito de salmonela. No, no, si eso no existe, si es todo o nada. No hay nada más, no hay más opciones. Y el otro con respecto a frutas, verduras en vinagre, hay otro que es aceites, salmuera o alcohol, productos fermentados. Bueno, aquí indica que debe tener parámetros de levadura entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a 3. Entonces, estos tipos de criterios, yo lo tengo que ir adecuando a cuál es mi producto. Yo lo tengo que ir encasillando mi producto. Yo veo, por ejemplo, yo quiero vender pescados frescos, me tengo que ir a la parte de pescados frescos, o a la parte de pescados congelados o cocidos, y todas esas cosas yo me tengo que ir aquí encasillando en estas cosas. Por ejemplo, las bebidas analcohólicas no carbonatadas, son esas las que no tienen gas. Yo tengo que ir viendo cuáles son los tipos cuáles son mis límites. Y también aquí existe una definición de qué es lo que significa NC y un poco más de cosas. Pero, por ejemplo, lo único que nos interesa a nosotros es que nuestros parámetros estén dentro de este límite, entre la M chica y la M grande, siendo M chica nuestro valor mínimo y nuestra M grande nuestro valor máximo. Ahora que ya tenemos todo el producto, ya tenemos el producto armado, ya tenemos los análisis listos, necesitamos meterlo a un envase. ¿Ok? El producto ya fue envasado y encontramos nuestro envase idóneo, que es súper bonito, el que más marketing le va a generar y mayor ventas. Pero ahora, después de tener el envase, necesitamos poner una etiqueta. Y aquí viene la pregunta, ¿qué etiqueta, o sea, qué información debe llevar la etiqueta? Uno, la etiqueta debe llevar el nombre del alimento, cuánto es el contenido neto, identificación de la empresa, fabricante, envasador o distribuidor, la fecha y número de resolución sanitaria, de dónde el país de origen, fecha de elaboración, fecha de vencimiento o plazo de duración, como el periodo de vida, lista de ingredientes, aditivos y alérgenos, información nutricional y las instrucciones de uso y almacenamiento. Entonces, toda esa información debe tener a lo menos el envase. ¿Por qué digo a lo menos? Porque también le pueden poner un poco de historia, un poco de eso, ¿sabías que? Y hay un sinfín de cosas que uno puede ir viendo en la etiqueta o en los envases. Por ejemplo, el del café, cuando sale, ¿sabías que, no sé, Nestlé apoya a los cafeteros del mundo? Y eso hay como una información extra. ¿Por qué instrucciones de uso? Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, ¿qué puede ser? Eh, una leche. Entonces aquí la instrucción es pero no más que leche, de aquí tiene que ser como otra cosa. Por ejemplo, eh, aquí vamos a hacer champús. Entonces puede decir, oye, pero ¿para qué le ponen una instrucción al champú? ¿Quién se va a equivocar en hacer un champú? O sea, en usar un champú. Claro, y aquí está ese concepto de que hay que siempre velar o poner la máxima cantidad de información para que cualquier tipo de persona lo pueda entender, de la más letrada a la menos letrada, de la más culta a la menos culta, la con mayor ingreso y menor ingreso, siempre apelando a todo el rango de personas. Entonces, ¿por qué se le pone instrucciones de uso? Para eso, para que las personas no
estén las menos posibilidades de que la persona se equivoque en el uso y encuentre, o uno, encuentre el producto malo, o dos, le pueda hacer mal. Por ejemplo, yo puedo hacer el champú de que le puedo, no sé, lo puedo usar como jabón en vez de champú y no me va a funcionar como debería y nunca más voy a comprar y voy a reclamar diciendo que la cuestión no sirve. Entonces, a eso va. También está de moda que la frase, hay unas tipo, están como dejando de usar frases alguna empresa, así como su eslogan, porque en Estados Unidos se vio que una persona demandó a Red Bull porque no les daba alas. Y aquí está ese concepto, entonces, por ejemplo, después vamos a ir viendo uno que se llama frases saludables. Entonces, se deja de utilizar ese tipo de frase o eslogan por lo menos en el producto, para que las personas no digan, oye, sé que esto aquí, yo tomé una Red Bull y nunca me salió alas, tomé Red Bull por años y nunca me salió una ala. Entonces yo los voy a demandar y quiero mis alas, por ejemplo, para evitar todas esas cosas. Eso se da en la legislación de Estados Unidos o en Europa. En Chile es mucho más restrictivo en ese aspecto, entonces por eso todavía se siguen usando algunas cosas o empresas del extranjero lo ingresan solo para el mercado chileno. Por eso en Chile todavía Red Bull te da alas. Ya. Ahora, uno de los puntos que se mencionaba arriba era la información nutricional. Y ahora uno dice, pero ¿qué es esta cuestión de la información nutricional? La información nutricional es una tablita en la cual indica a lo menos 5 contenidos de información general. ¿Para qué sirve esto? Para informar a las personas de qué es lo que están consumiendo o qué es lo que contiene de su macromolécula el producto. Por ejemplo, una de las información importantes que debe tener, o sea, no importante, uno obligatorio, son las cantidades de porciones, cuánto es la porción que uno estima del producto. Si yo tengo un pan molde y yo digo que cada rebanada son 100 gramos, entonces yo debo aquí poner en porción, una rebanada son 100 gramos. ¿Y cuántos cortes yo le puedo dar? ¿O cuántas porciones por envase tiene ese pan? Ese pan tiene 10 cortes. Entonces aproximadamente ese pan debería pesar 1 kilo. ¿Por qué 1 kilo? Porque yo tengo las porciones, la cantidad de porciones por envase. Significa de que cuántos cortes yo le estoy dando. Le puedo dar 10 cortes y cada corte de 100 gramos. Entonces yo tengo 10 cortes por 100 y hago que el producto pese 1 kilo aproximadamente. Entonces, aquí le ponen aproximadamente para de repente no quedar así como tan apretados con los números. También se debe, aparte de las porciones, cuál es la porción estimada versus la porción por envase, se tiene que introducir también la información con respecto a 100 gramos y a una porción. Entonces, aquí deben poner ¿qué información debe tener? La energía expresada en kilocalorías o kilojoule, también están las proteínas que están en gramos, la grasa total que está en gramos, hidratos de carbono disponible y sodio. Esos son los que deben tener. Ahora, ¿qué pasa si mis grasas son mayor a 3? En este caso, este numerito es mayor a 3. Yo tengo que desglosar las grasas. ¿En qué? En grasas saturadas, perdón, en grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas trans y colesterol, dependiendo si tengan o no. En el caso aquí también, por ejemplo, después hace un listado de ingredientes y en el caso de incluir sucralosa, stevia, todo esto de endulcorante, se debe rotular con su contenido del IDA, que era la ingesta diaria admisible. La información nutricional sirve la teórica como la empírica. ¿Qué significa esto? La teórica es por ejemplo, si yo soy un reenvasador de productos y mezclo solo, vamos a hacerlo más simple, y mezclo solo harina, en esa mezclada de harinas, que yo hago una super harina, super proteica o super contenido en fibra, depende del mercado que quieran apuntar, yo puedo tomar la tabla nutricional de cada insumo que yo estoy utilizando y las voy calculando proporcional. Por ejemplo, si una tabla nutricional tiene 100 gramos o sea, 100 kilocalorías por 100 gramos de producto, y yo le estoy agregando 50 gramos, significa que le estoy agregando 50 kilocalorías. Y así yo voy calculando. También existen, estos son, por ejemplo, la energía, proteína, grasa, hidratos de carbono y sodio son los obligatorios. También hay unos que son como los optativos, que los optativos de repente venden harto, pues en realidad es solo marketing esa parte, que corresponden al vitaminas y otros tipos de aditivos que ustedes pueden incluir, por ejemplo, vitaminas, antioxidantes, que pueden incluir en la tabla. También.
como son todos de conceptos, estos pueden ser empíricos o teóricos, significa que pueden ser calculados solo por proporciones de otra tabla de donde sacaron sus insumos, o se envía a un laboratorio a que haga un análisis nutricional completo. Valor estimado de eso, en la actualidad, mm, ahora, al día de hoy no lo sé, pero por lo menos hace un mes costaban cerca de 870.000 pesos, casi 900.000 pesos el análisis nutricional completo, que incluía hasta antioxidantes. En base a la tabla nutricional y considerando de que en Chile existe en realidad un sobrepeso enorme en niños, se determinó esta ley de los famosos stickers, estos que parecen pares de color negro. Es- La ley lo llama descriptores de nutrientes críticos. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la gracia de estos productos? O sea, de estos descriptores. La gracia de estos descriptores es, uno, hacer consciente a la sociedad de lo que está consumiendo. Dos, es indicar diciéndole de que esto es un producto que es alto en calorías y que quizás podrían cambiarlos por otro. Y lo otro es que visualmente alerta a las personas diciendo de que lo que estoy consumiendo me hace mal. Entonces, esas son como las cosas que, ¿para qué? Siempre para llevarlo a una alimentación más saludable. Y si llevamos una alimentación más saludable, tendemos a reducir nuestro peso. ¿Qué es lo que significan estos valores? Estos valores están definidos, uno, para líquidos y para sólidos. Cada uno son distintos. Pero, por ejemplo, lo vamos aquí haciendo solo para sólidos. Después la presentación se la entregamos, así que ahí ustedes la pueden ir viendo con más detalle. Por ejemplo, los alimentos sólidos, si tiene un alimento más de 275 kilocalorías por 100 gramos, debe incluir el alto en calorías. Ahora, si lleva en sodio, más de 400 miligramos en 100 gramos, debe ir alto en sodio. Y así vamos con también, si tiene más de 10 gramos de azúcar total en 100 gramos, alto en azúcar y el otro alto en grasas saturadas. ¿Cuál es el problema de esto? Ninguno. Para mí son bastante buenos porque indican que son productos que son buenos y que son malos. ¿Buenos para qué? Estos son los que están definidos por el Ministerio de Salud. Pero son bastante buenos y porque hace un impacto social mayor. También está, de hecho, y hay personas que se ríen también con esto, pero mientras mayor el descriptor de nutrientes críticos tenga el producto, lo hace mucho más sabroso. ¿Por qué lo hace mucho más sabroso? Porque es alto en sodio, tiene muchos potenciadores de sabor, alto en azúcar, hace que sea adictivo para el cuerpo, alto en calorías, significa que el cuerpo se siente feliz con eso porque como que satisface todas sus necesidades nutricionales, y alto en grasa que lo hace adictivo. Entonces tiene todo ese círculo perfecto de elementos que lo hacen adictivo al cuerpo y que todos lo encuentran muy rico. Por ejemplo, ahora, estos tipos de elementos, o sea, de descriptores de nutrientes críticos, tienen excepciones. Por ejemplo, uno puede decir, oye, pero todas estas frutas concentradas que hacen, así como deshidratadas, son altas en azúcares. Claro, porque el azúcar normal que tienen, al producto le quitan todo el agua, entonces queda solo el azúcar. Entonces dice, oye, ¿y eso no tienen ese signo? ¿O la fruta no tiene un signo de alto en azúcares, cosas así? No, todo esto son para productos procesados. Y las excepciones son los siguientes. Son alimentos sin adición de azúcares, miel, jarabe, sodio o grasas saturadas, frutos secos, jugo natural, etcétera. Todos estos productos no deberían tener. Alimentos que se comercialicen a granel, porcionados y preparados a solicitud del público, aunque éste se envasen al momento de la venta. Tampoco deberían tener. Fórmulas para lactantes, que son estas leches para los bebés, tampoco deberían tener. Alimentos infantiles como colado y picado, salvo aquellas que contengan adición de azúcares y le echan azúcares como preservantes o exaltadores de sabor. Los otros son alimentos para uso, o sea, alimentos, claro, perdón, para uso médico o medicinal, alimentos para regímenes de control de peso, suplemento alimentario suplemento alimentario de los alimentos para deportistas, endulcorantes libres de calorías. Todas estas cosas no deberían contener estos famosos signos negros. Ahora, estos productos a ver si nos ponemos ahora, entramos al área del marketing. Si nosotros, un emprendedor entrega un producto que es alto visualmente se ve mal. ¿Por qué? Porque las personas asumen, o sea, no las personas, la sociedad asume de que los productos que tienen estos discos negros como pares negros
asumen de que son todos industrializados y procesados. Entonces, el concepto de que el emprendedor no es un proceso industrializado, entonces no debería tener estos signos, debería ser todo más con el concepto de natural o artesanal, y ese concepto artesanal lo asocian directo a natural. Entonces, por eso estos productos no deberían tener esos stickers. Ahora, si están haciendo mermeladas, el producto claramente va a ser alto en azúcares y alto en calorías. ¿Y por qué van a preguntar? Porque una mermelada se hace con azúcar y fruta. Ahora, descriptores de estos descriptores nutricionales. En el artículo 120 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, para destacar las cualidades de cualquier tipo de alimento, cuanto a contenido energético, grasa total, grasa saturada, trans, colesterol, azúcares, depende de toda su familia, sodio, vitaminas, minerales, proteínas, ácidos y un sinfín de otras cosas, solo se permitirá el uso de los descriptores que se indican en el presente reglamento, que son los libres de, hasta los bajo aporte, buena fuente, los fortificados, reducido, extra amargo, que son sin grasas, muy bajo en sodio, sin azúcar añadida. Y eso nomás. No se le puede poner algo más. No se le puede poner alto en fibra. No, ya no es alto en fibra. Ahora es una buena fuente o bajo aporte, dependiendo de lo que estén haciendo. Ya no existe el concepto de alto en. Por esto ahora, si uno lo ven, ya no están, todas estas cosas que están en el supermercado, los cereales y todas estas cosas ya no dicen alto en. Siempre son buenas fuentes, fortificados y tienen que ir cambiando su reglamento. O sea, su forma de ir presentando los productos. Y aquí entramos de nuevo a los descriptores nutricionales, pero a la parte de que les comentaba hace un poquito atrás, que eran los elementos que están, que tienen esta condición de que son libres de. Ustedes pueden poner el libre de 0% o no contiene, por ejemplo, calorías, grasas saturadas, sodio, azúcar y vitaminas, siempre y cuando cumplan la siguiente condición. ¿Qué condición? Que por cada porción que está, la porción se pone aquí, se pone aquí en el lado derecho, se muestra en el lado derecho de la etiqueta nutricional, tenemos de que si el producto tiene menor a 5 calorías, este cosito significa menor, si tiene menor que 5 kilocalorías por porción, el producto es libre de energía, o libre de calorías, o 0% de calorías, o no contiene calorías. Entonces cualquiera puede usar de esos tres descriptores dependiendo de esta condición. Ahora, si ustedes tienen un producto con grasas y es inferior a 0,5 gramos de grasa por porción, pueden aplicar estos descriptores que son libres, cero o no contiene. Lo mismo pasa para la grasa saturada, el sodio y el azúcar. Entonces, por ejemplo, volviendo a los chicles, ustedes tienen un chicle y que dice libre de calorías, lo más probable es que encuentren que tenga 4 calorías, 3 calorías. Entonces, por eso es, ¿por qué? Porque entra en esa condición y puede usar esos descriptores. Y ahora también con respecto a las vitaminas, minerales y fibra dietaria, o también proteínas, son buena fuente, contiene, o estos son también lo mismo que son con respecto a la condición del alimento. Entonces, si usted tiene un producto que dice libre de sodio, lo más probable es que tenga un poquito de sodio, que sea inferior a 5 miligramos. Grasa saturada, lo mismo, y así van dependiendo del tipo de producto. Ahora, si uno se pone a pensar 5 calorías, es nada. Considerando que tiene una dieta de 2000 calorías, por ejemplo, no hacemos promedio de 2000 calorías, tendrían que comer muchos chicles para poder cumplir eso. Eh, También, bueno, aquí estos corresponden a dosis. DDR significa que la dosis diaria de referencia o recomendada. Esos son los que hay elementos que indican esto. Todas estas vitaminas y elementos minerales también lo dicen porcentaje del DDR. Y eso es dosis diaria recomendada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una galleta integral, que su consumo o una porción habitual más o menos son 60 gramos, que son 2 galletas integrales, el contenido de fibra dietaria corresponde a 2,5, o sea, entre 2,5 y 4,9 gramos de fibra por porción. Y eso, pues si nos vamos a la tabla de cuáles son buenas fuentes de fibra o buenas fuentes o no, entra en la categoría que es una buena fuente de fibra dietaria. Entonces, si es una buena fuente de fibra dietaria, nosotros lo podemos promocionar como tal. Entonces se le pone un sticker que diga buena fuente de fibra. Y todos dicen, ¿y por qué es una buena fuente? Porque en los reglamentos de sanitario indica de que si contempla entre 2,5 y 4,9 gramos de fibra dietaria por porción, entra en la categoría de buena. Buena fuente, excelente, y todas esas cosas bajo en.
Y en base a esto, todas esas frases, salieron los mensajes saludables. Y entonces, ¿qué eran un mensaje saludable? Los mensajes saludables es las declaraciones de propiedades saludables que deberán ser científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente y deberán estar enmarcadas dentro de las normas técnicas sobre directrices nutricionales aprobadas por la resolución del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que significa esto? De que los productos que son bajos en grasas trans pueden, porque también es opcional, pueden poner algún mensaje dentro del siguiente marco, que entre los muchos factores de riesgo que inciden en las enfermedades cardiovasculares, las dietas bajas en grasa, saturadas, perdón, colesterol y libre de ácidos grasos trans, contribuyen a reducir el riesgo de estas enfermedades. Entonces, si ustedes tienen un producto bajo en grasas saturadas, trans, colesterol y eso, ustedes pueden enviar un mensaje o poner un mensaje en su etiqueta que haga alusión a que esto, no sé, esto ayuda a- al sistema cardiovascular, que, no sé, ayuda a mantener una vida sana y todas esas cosas que pueden ir poniendo dentro de ese contexto. El calcio, por ejemplo, el que siempre se vende como el, el que promueve la formación de huesos o que ayuda a la formación de huesos y el riesgo de osteoporosis, lo ponen también por eso dentro de ese marco. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la televisión mostraban un producto que se llamaba Huesitos. Y Huesitos, ¿qué era la gracia de Huesitos? Que era un yogur o una leche, si no mal recuerdo. Huesitos era un producto que era alto en calcio. Entonces, como era alto en calcio, ayudaba a que reducía la osteoporosis y ayudaba al crecimiento óseo o al desarrollo óseo. Entonces ahí sale Huesitos. Y de hecho fue bastante aceptado su publicidad. Y eso entra en el marco de mensajes saludables. Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, el más conocido o que le hacen mayor réclame es el nivel de sodio en los productos, considerando de que el sodio hace mal para las personas que tienen hipertensión o podría generar una alza de presión. eh, Aquí también, si un producto bajo en sodio, podrían enviar mensajes diciendo de que esto fomenta el desarrollo o el cuidado de una presión arterial saludable, cosas así. Lo mismo con la fibra. La fibra, si se consume en bastante cantidad o en una cantidad recomendada, aumenta el tránsito intestinal, la flora, toda la macrobiota intestinal también se alimenta mucho y existe una mayor absorción de nutrientes y cosas así, entonces también puede ir un mensaje aludido a eso. Y aquí existen varios, por ejemplo el hierro, el clásico que dicen que una ingesta de hierro podría reducir o prevenir alguna anemia nutricional, el potasio que dicen que ayuda a reducir la hipertensión, la soya, bueno, hay hartas cosas, todos estos antioxidantes, bueno, un sinfín de cosas, toda esta flora eh, ¿cómo se llama? Esta flora intestinal, esto como lactobacillus y todas estas cosas que venden en los yogur y leche y cosas así, leche cultivada, ayudan a regular el tránsito intestinal, entonces también ayudan a estimular el sistema inmune, bueno, y hartas cosas que ustedes podrían hacer. Todo esto, el DHA que ayuda durante el embarazo y la lactancia, la lactosa que también dice que el producto que tienen lactosa que son aptos para personas con lactosa y por eso hay un producto también que se llama un yogur que se llama Guatita Feliz, que hace también alusión a que hacen productos sin lactosa, y ahí sin fin de todas esas cosas que ustedes podrían como aprovecharse de los beneficios de su producto. Pero también, esto está todo normado, en este caso una norma técnica del número 191, en los cuales si no hay estudios, no, aquí vamos atrás, de que si no hay, aquí dice, que si no está científicamente reconocido o consensuado internacionalmente, ustedes no podrían agregar ese mensaje que ustedes piensan. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una leche de ajo, perdón, una bebida de ajo, y, y esa bebida de ajo todos los días lo que me va a hacer es bajar los niveles de colesterol en el organismo. Claro, puede ser de que haga una baja de colesterol, pero ahora eso tiene que estar comprobado. Si no hay ningún documento en lo cual, aquí dice, científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente, no pueden entrar en esa categoría. Entonces, por eso después entran en otra familia
que tienen que hacer publicidad por otro lado. Pero esta es una norma que constantemente se está actualizando y le van agregando más productos. ¿Por qué? Porque cada vez se sabe mucho más de los productos y cuáles son sus acciones. Y por eso están todos los investigadores dando todo su tiempo en esto.